Vamos a comenzar esta clase de esta materia que es maneja instrumentos de medición y dibuja piezas mecánicas. Vamos a comenzar con la introducción a las mediciones. Posteriormente nos vamos a enfocar en el manejo y uso de los diferentes instrumentos de medición. Para empezar, necesitamos conocer el término metrología. ¿Qué va a ser la metrología? La metrología se deriva de dos palabras principalmente, que es metro, que significa medida, y gía, que significa ciencia. Por lo cual, podemos deducir qué es la ciencia de la medición. Entonces, la metrología la podemos definir como la ciencia de la medición. ¿Y de qué se encarga la metrología? Pues es la ciencia que se encarga de todo lo relacionado con las mediciones, de las unidades de medida, de los instrumentos de medición para efectuar esas mediciones y su verificación y calibración de los instrumentos, aparte de muchas otras cosas como normas que rigen las mediciones y otro tipo de cosas. Pero lo que nos interesa a nosotros es que se encarga de todo lo relacionado de las mediciones. Y es pregunta de examen, muchachos, para que lo tomen en cuenta. Ahora nos preguntaremos lo siguiente, ¿qué es medir? A lo mejor todos tenemos la idea en la cabeza de qué es realizar una medición o qué es medir porque lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Y la palabra medir la podemos definir de manera extremadamente sencilla, como nos dice aquí el párrafo, medir es comparar. Cuando nosotros estamos realizando una medición, lo que realmente estamos haciendo es haciendo una comparación de una dimensión que queremos conocer con otra que ya se conoce. En este caso, esa dimensión que ya se conoce, pues sería de un instrumento de medición, como por ejemplo una regla. Vamos a ver el ejemplo aquí que tenemos muy básico, muy burdo. En esta imagen tenemos dos animalitos, un escarabajo y una lagartija. Como de acuerdo a la definición que tenemos de medir, que es comparar, y también dijimos que es la comparación de una dimensión que queremos conocer con otra que ya conocemos, vamos a suponer que esa dimensión que ya conocemos es nuestro clip. Van a ser nuestros clips que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, por medio de eso podemos sacar nuestra medida. De acuerdo a lo que aparece aquí en la imagen, pues podemos juntar dos clips y podemos deducir que el escarabajo mide 2 clips. Y de acuerdo a la otra imagen que tenemos acá, pues podemos deducir que la lagartija pues mide 5 clips. En la antigüedad, cuando no teníamos instrumentos de medición, pues básicamente las mediciones las hacían de esta manera. A lo mejor no con clips, pero a lo mejor lo hacían por medio de dedos, por medio de las manos, por medio de pies, por medio de los brazos, y así es como realizaban las mediciones. Comparaban una medida que ya conocían, que en este caso sería su mano, su brazo, sus pies, con otra que querían conocer, con otra dimensión que querían conocer. De acuerdo a la definición de la medición, pues esto sería correcto, porque aquí podemos decir que el lagarto o lagartija mide 5 clips. Y aquí también podemos decir efectivamente que el escarabajo mide 2 clips. Pero ¿qué pasa con estos ejemplos que tenemos aquí? Pues que son inexactos. Son inexactos porque no están definidas las dimensiones correctamente. Para eso nosotros tenemos ya instrumentos de medición con los que podemos medir estos dos animalitos que tenemos aquí, sus longitudes, el largo que tienen sus cuerpos. Entonces, como es inexacto realizar mediciones como se hacía en la antigüedad o como por ejemplo en este caso estamos utilizando clips, pues tenemos instrumentos que ya son más exactos
más precisos y más adelante vamos a ver qué diferencia hay entre esas dos palabras. Y pues básicamente para eso se inventaron los instrumentos de medición, para obtener mediciones cada día más exactas y precisas de objetos o de cualquier cosa que queramos medir. Para que nos quede un poco más claro lo que es el concepto de medir, que es muy sencillo, que medir es comparar, vamos a hacerlo físicamente aquí con dos instrumentos de medición. Aquí tengo un instrumento de medición que es una báscula muy antigua que antes se usaba. Y tengo otro instrumento de medición muy usado por ustedes que es una regla. Vamos a medir la longitud de este perfil que se llama PTR. Es un pedazo de metal que ustedes van a usar mucho en el taller. Y vamos a ver que sí se cumple la definición de lo que es medir, que es comparar. Vamos a hacer primero la medición de este PTR, de su longitud, con esta regla. La voy a poner por aquí. Y allí partimos, alineamos bien. Y más o menos tiene una longitud de 21 centímetros aproximadamente. Entonces aquí se cumple la definición de lo que es medir, porque estamos comparando una dimensión que conocemos, que en este caso es la dimensión de nuestra regla, con una que no conocemos, que es la dimensión de este PTR. Estamos comparando lo que mide la regla con lo que mide el PTR, y por medio de esa comparación llegamos a la conclusión de que mide 21 centímetros. Se cumple lo que es la definición, que es comparar. Vamos a ver este caso de aquí, que es una báscula. Aquí el procedimiento para medir en estas básculas es el siguiente. Para que marque el peso correcto, o la masa en este caso, bueno, comúnmente le decimos peso, pero realmente es masa. Tenemos que tener esta pequeña barra aquí a la mitad. No tiene que estar hasta arriba pegando ni hasta abajo. La barra, para que indique el peso adecuado, debe estar por aquí en la mitad más o menos. Y lo que vamos a hacer es utilizar este patrón o este contrapeso. Este contrapeso nos sirve para pesar objetos de 1 kilo. Entonces voy a utilizar este contrapeso para que me ayude a pesar estos objetos que obviamente pesan más de 1 kilo. Si se fijan, la barrita pues pega hasta arriba, entonces quiere decir que todavía no está marcando el peso correcto. Lo que voy a hacer es mover este contrapeso. Lo voy a ir moviendo hasta que esa barrita empiece a llegar a la mitad. Cuando la barrita llegue a la mitad, ya me va a estar indicando el peso correcto. Ya por ahí más o menos está la mitad. Entonces, ¿qué peso es? Pues es 1 kilo. 1 kilo de este más lo que pesa en esta parte de aquí, lo que nos indica en esta escala. Y ahí nos dice que son 101. Entonces es 1 kilo más 101 gramos, sería 1 kilo 101 gramos, lo que pesa estos dos objetos que tengo aquí en la báscula. Entonces aquí nuevamente se vuelve a cumplir. Comparamos el peso de estos dos objetos con el peso de este y de este otro objeto y obtenemos por medio de esa comparación el peso de esos objetos. Esta es pregunta para ustedes para que la respondan en su cuaderno. ¿Dónde has usado o utilizado las mediciones? Es para ustedes. Llegamos a este punto que se llama sistema de unidades. Vamos a ver cuántos sistemas de unidades hay y pues básicamente a qué se refiere. Palabra clave en este aspecto, unidades de medida. ¿Qué son las unidades de medida? Pues aquí nos dice que se utilizan para describir magnitudes físicas, como por ejemplo la fuerza, la distancia, la presión, puede ser el volumen, la masa, el peso, entre otras magnitudes físicas.
Entonces, ¿qué va a ser la unidad de medida? Pues va a ser básicamente el nombre que le vamos a dar a cada unidad de esas magnitudes físicas. Por ejemplo, a la distancia, ¿cuál sería su unidad de medida? Pues el metro, el centímetro, el milímetro, el kilómetro. A la fuerza, pues puede ser las libras. A la presión, pues puede ser los pascales. Al volumen, el metro cúbico, el centímetro cúbico, etcétera. Entonces, esa es la unidad de medida, el nombre que le damos a cada magnitud física. Las unidades de medida se encuentran agrupadas en dos sistemas principalmente, que es el Sistema Internacional de Unidades y el sistema inglés. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre esos dos sistemas de unidades. El Sistema Internacional de Unidades es el que nosotros usamos en nuestro país. ¿Cuáles son las características más importantes de este Sistema Internacional de Unidades? Pues son las siguientes, que tiene como magnitudes básicas o fundamentales la longitud, masa y el tiempo, y sus unidades de medidas para longitud están expresadas en metros. La magnitud de masa, su unidad de medida está expresada en kilogramos. Para el tiempo, su unidad de medida está expresada en segundos. Esta es la característica principal del Sistema Internacional de Unidades, que usamos esas unidades de medidas, el metro, el kilogramo y el segundo, para realizar nuestras mediciones. Y es con las que estamos más familiarizados nosotros. Cuando vamos a la tienda, pues compramos 1 kilo de azúcar, no compramos, no sé, 10 libras de azúcar. Eso no lo hacemos. Por ejemplo, cuando medimos un terreno, decimos este terreno tiene de largo 80 metros, no decimos tiene de largo 100 yardas, por ejemplo. Entonces, el sistema que nosotros usamos en nuestro país es el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a ver el otro sistema que existe. El otro sistema que existe es el sistema inglés, y las magnitudes fundamentales están expresadas de la siguiente manera. La longitud está expresada en pulgadas. La fuerza está expresada en libras y el tiempo está expresado en segundos. ¿Cuáles son las diferencias del sistema inglés al sistema internacional? Pues básicamente son sus unidades de medida. La longitud en el sistema que nosotros conocemos la expresamos en metros y aquí está expresado en pulgadas. La principal diferencia es que cada sistema usa sus propias unidades de medida. ¿Y para qué nos interesa conocer esto? Porque, como les comenté, nosotros estamos más familiarizados con el sistema que usamos aquí, que son kilogramos, metros y segundos. Pero en mecánica industrial nos vamos a encontrar muchas veces con mediciones en pulgadas, también con mediciones en libras. Por eso es importante conocer sus equivalencias, sus definiciones y todo lo que corresponde a estos sistemas. Vamos a ver los símbolos y las equivalencias entre un sistema y otro de las unidades de medida que más usamos nosotros o que podemos ocupar dentro de mecánica industrial. Nosotros usamos el milímetro, que su símbolo es este que tengo aquí, mm. Puede ser porque querramos expresar 8 milímetros, pues sería 8 mm. Si queremos poner 10 milímetros, pues sería 10
así se abrevia la palabra milímetro. Tenemos también lo que es el centímetro y su abreviación es cm. Si tenemos, por ejemplo, 10 centímetros, vamos a escribir 10 cm. Así de sencillo. Tenemos el metro y el metro, pues su símbolo es M, así solita, porque aquí comúnmente hacen lo siguiente, por ejemplo, para expresar 10 metros, escriben 10 M T S, 10 metros, pero como su símbolo universal y normalizado es M, pues lo correcto es escribir 10 M y todos tendríamos por entendido que lo que queremos decir son 10 metros con escribir está así como está aquí. Para escribir, por ejemplo, 11 metros, pues sería 11 M, no como está en esta parte de acá. Otra medida importante o unidad de medida que utilizamos mucho en mecánica industrial es la pulgada, que es del sistema inglés. Allá en Estados Unidos es donde usan ese sistema y ellos no usan el milímetro ni centímetro, lo que usan son pulgadas. Nosotros estamos más familiarizados con el uso de centímetros, metros y milímetros. Sin embargo, muchas cosas de las que vamos a ver en mecánica industrial pues vienen designados o vienen en pulgadas. ¿Cuál es el símbolo de las pulgadas? Pues se puede poner, como está aquí, la palabra IN, que en inglés es inches, así se escribe, inches, por eso se abrevia IN. También podemos poner las dos comillas como está aquí, o también podemos ponerlo como está en esta parte de acá, que es pulgada. Entonces, por ejemplo, para poner 10 pulgadas, pues podemos poner 10 IN y ya serían 10 pulgadas. También podemos poner 10 y las comillas ahí y ya serían 10 pulgadas. O también podemos ponerlo como la letra que está aquí. Pero más comúnmente nos lo podemos encontrar como está aquí, IN, para decir que son pulgadas, y con las comillas que tenemos acá, lo que les presento aquí, que son las equivalencias de pulgadas a centímetros, milímetros y metros. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Esa es una equivalencia que ustedes se deben de grabar bien en la cabeza, que una pulgada son 2.54 centímetros. Esa misma pulgada equivale a 25.4 milímetros. También es un dato importante que se deben de grabar en su cabeza. Esta es una equivalencia no tan usada, pero estas dos que tengo acá arriba son muy, pero muy usadas esas equivalencias para que se las graben bien.